Hola, ¿qué tal, chico y chica? Te quiero dar la bienvenida a este curso súper extensivo de matemáticas para el examen de Comipems 2017. Este curso te va a servir para el examen que tú hagas, ya sea para el examen de la UNAM, para las prepas de la UNAM, o el de la SEP, que es exclusivamente el de Comipems, ¿ok? En caso de que tú vayas por una vocacional como tu primera opción. Bien, vamos a ver matemáticas, ¿ok? Esto va a ser un video un poco extenso y largo. Eh, pero te invito a que te quedes y lo veas todo, ya que analizaremos únicamente los temas que vienen en el examen. Para ello yo me voy a guiar del temario de la guía oficial 2017 y bueno, vamos a ver el significado y uso de los números. Vamos a introducirnos como primera parte a lo que viene siendo a los números. Entonces vamos a empezar de una vez rápidamente y vamos a ver como introducción a las matemáticas lo que vienen siendo los tipos de números. Ok, vamos a ver los tipos de números. ¿Qué es lo que vamos a analizar en los tipos de números? Pues bien, vamos a analizar los números naturales, vamos a analizar los números enteros y vamos a analizar los números racionales. Es lo que vamos a analizar ahorita. Ok, es lo único que vamos a analizar. Hay más tipos de números, efectivamente. Sin embargo, en el examen de admisión de Comipens para el nivel medio superior, únicamente se analiza estos tres tipos de números, los naturales, los enteros y los racionales. Vamos a ir entendiendo como primera instancia qué son los números naturales. ¿Ok? Prácticamente los números naturales son aquellos que usamos para contar. ¿Ok? Este conjunto de números o esta serie de números vendría siendo como por ejemplo el 0, el 1, el 2, el 3, ¿ok? Vendría siendo todos esos números, ¿ok? Vamos a ponerlo aquí, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y así podemos seguir sucesivamente hasta el infinito. ¿Ok? Prácticamente son todos los números que siguen después del cero. ¿Ok? Son esos números que tú usas para contar, esos números para clasificar entre cuántas gallinas y cuántos gallos tienes. ¿Qué es lo que hace? Los cuentas y dices, tengo 5 gallinas y 6 gallos. Hiciste una serie, una frecuencia de números. Empezaste a contar desde la gallina que viste, la primera, hasta la última que viste. Es 1, 2, 3. ¿Ok? Quiero aclarar que en los números naturales se incluye el cero, ¿ok? Los números naturales son del cero en adelante, ¿vale? Es hasta el infinito. O en pocas palabras lo puedes resumir como que los números naturales son todos los números positivos, ¿ok? Vamos a analizar los números enteros. Los números enteros son tanto los números positivos como los números negativos, ¿ok? Los números naturales y los números enteros tienen algo en común y que es algo que no tienes que olvidar nunca. Ambos números no incluyen a los decimales o fracciones, ¿ok? No los incluyen, ¿sí? Un número natural no es una fracción, un número natural no es un punto 5. Un número entero no es una fracción, un número entero no es decimal, ¿ok? En pocas palabras, naturales y enteros no incluyen a los decimales, ¿ok? Ahorita vas a entender por qué. Bien, ¿cuáles son los números enteros? Como te había dicho, son tanto los negativos como los positivos. Es decir, que voy a ir desde el menos infinito, es decir, todos los números negativos. Sabes que para decir todos los números decimos la palabra infinito, ya que los números son infinitos. O un ejemplo sería del menos infinito hasta llegar al menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta el más infinito. ¿Ok? Estos son todos los números. Son todos los números. Los números enteros son todos los números. El menos 10, el menos 5, el menos 4. Y quiero aclarar que esto también incluye el 0. 1, 2, 3 hasta el más infinito. Y del 0 a la izquierda, el menos 1, menos 2, menos 3 hasta el menos infinito. ¿Ok?
Esos son los números enteros. Espero que vayas entendiendo estos pequeños conceptos que la verdad son conceptos muy básicos. Vamos a ver los números racionales. ¿Qué son los números racionales? Pues bien, fíjate bien, los números racionales se pueden escribir en dos formas. Lo puedes escribir ya sea como una fracción, un medio. Lo puedes escribir como decimal. Sabemos que un medio es igual a 0.5. Eso es un número racional. ¿Ok? ¿Sí? Los números racionales son aquellas fracciones que se pueden expresar tanto en fracción como en decimales. ¿Ok? Puedo incluir también un tercio, puedo incluir 2 novenos, 12 treceavos, y así me puedo ir sucesivamente. Prácticamente los números racionales son aquellos que se expresan tanto en fracciones como en decimales. ¿Ok? Son esos números. Entonces, ya que entendiste qué son los números racionales, prácticamente los números naturales y enteros no tienen racionales. Los racionales son aparte. Por eso, tipos de número, los racionales están aparte. Naturales, enteros y racionales. ¿Ok? Bien. ¿De qué te sirve tú aprender estos conceptos básicos, estos tres conceptos básicos? Bien, a ti te sirve para, más que nada, aprender a identificar los tipos de números, ¿ok? Por ejemplo, te pueden preguntar, identifica de qué tipo son los siguientes números y te van a poner un quinto, ¿ok? Un quinto y va a venir en las opciones irracional, natural, entero, racional. Espero que me vayas entendiendo. Pero en total hay 8 tipos de me parece ser que son 8 tipos de números, pero únicamente nos vamos a enfocar en los números, en los tipos de número que nos importan, lo que son más comunes en el examen. ¿Ok? De todos modos, te quiero agregar otro concepto que se llama los números irracionales. ¿Ok? ¿Qué son los números irracionales o qué te incluyen los números irracionales? Son aquellos que tienen decimales infinitos. ¿Ok? Son aquellos números que al dividirlos te va a salir decimales infinitos. Por ejemplo, quiero que ahora mismo intentes dividir el 1 entre 3. ¿Ok? Eso te va a dar como resultado, que espero que ya lo hayas hecho, 0.3333 y nunca va a terminar. Eso es un número irracional. ¿Ok? Quiero que en tu calculadora tú dividas el 2 entre 27 y vas a ver que también te va a dar decimales muy grandes, infinitas, casi casi. ¿Ok? Este número de este tipo de números puede ser tanto como irracionales o periódicos, al menos en estos dos ejemplos que yo te di. No prestes mucha atención en esto, pero ¿por qué se dice periódico? Es porque el 3 se repitió constantemente. Otro número que sí queda totalmente en los irracionales es el signo de pi. ¿Ok? No sé cómo se escriba pi aquí, entonces lo voy a poner así. Pi en geometría, tú debes de saber que esos 3.14, 15, 92 y te va a dar números infinitos. Ahora los números ya no son constantes, ahora es 14, 15, 92. Pero normalmente siempre lo redondeamos como a 3.14 o 3.1416. ¿Ok? Prácticamente cada vez que tú dices 3.1416, es decir, el valor de pi, tú estás hablando de número irracional. Ok, eso es un número irracional. Bien. Espero que estés entendiendo estos conceptos básicos en cuanto a los números naturales, números enteros racionales e irracionales. Ok, vamos a empezar primero con estos conceptos para que vayas entendiendo. Después te voy a ir enseñando los tipos de número, pero ahorita vamos a manejar ejemplos de tipos de números. Ya que aprendimos a distinguir dónde se aplican los números naturales, normalmente la mayoría de los números naturales siempre su aplicación va a estar en sumas y multiplicaciones. ¿Ok? Normalmente estas sumas y multiplicaciones no debes de incluir a los racionales o irracionales. Un ejemplo de suma de números naturales podría ser 5 más 3, ¿sí?
tanto y 5 y 3 se encuentran en el plano de los números naturales. Prácticamente son todos los números positivos. Eso te va a dar igual un número natural. Y también puedes decir que es un número entero. Sí, es válido. ¿Por qué? Porque los enteros son tanto los negativos, que son los negativos infinitos, como los positivos infinitos. El 1, el 2, el 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta el infinito, también se considera como número entero. Entonces, es válido decir que el 8, el 5 y 3 es tanto como natural como entero. ¿Ok? ¿Cuándo se aplica los números enteros? Normalmente los números enteros también se puede aplicar en la resta, en la multiplicación y división. Mucho ojo, no incluye a los racionales e irracionales. Por ejemplo, si tú tienes 5 menos 3, en este caso el 5 menos 3, tú estás diciendo que el 3 es negativo porque es menos 3. Y el menos 3 tiene que ser parte y únicamente exclusivo de los enteros, porque los enteros son los únicos que me incluyen a los números negativos. Entonces aquí tienes prácticamente, puedes decir de las dos formas siguientes. Tienes un 5 natural y un menos 3 entero. O bien tienes dos números enteros, tanto 5 como menos 3 es válido. Esto sabemos que nos va a dar 2. El resultado es entero. ¿Ok? Bien, esa es la aplicación que se le da a números enteros a los naturales. ¿Cuándo hacemos aplicación de los números racionales e irracionales? Bien, la aplicación de los números racionales normalmente siempre se aplica en suma de fracciones. Un medio más 5 medios, ¿no? Esto me va a dar 6 medios. Más adelante iremos analizando todo este tema. ¿Ok? Todos los tipos de números los puedes aplicar en las 4 operaciones básicas, ¿sí? Pero es muy importante que aprendas a distinguir cada tipo de número. Ya después, cuando te acostumbres, automáticamente lo harás demasiado rápido. Esto es como entrenamiento para aquellos problemas de identifica de qué tipo son los siguientes números. ¿Ok? Bien. Ahora que ya hicimos la introducción a los tipos de números y vimos el significado y uso de las operaciones, bueno, el significado en este caso de los números, vamos a ver ahora las operaciones básicas. ¿Ok? Voy a borrar todo esto. Y vamos a empezar con operaciones básicas. ¿Ok? En las operaciones básicas encontramos las siguientes. Encontramos suma, multiplicación, división y resta. ¿Ok? No las puse en orden. Prácticamente el orden sería, si hablamos de menor a mayor, sería resta, suma, multiplicación y división. ¿Ok? Estas son las 4 operaciones básicas de las matemáticas. Principalmente la rama de las matemáticas que estudian estas 4 operaciones básicas se le llama aritmética. ¿Okay? Entonces vamos a ir analizando cada uno de los conceptos de suma, multiplicación, división y resta. En ello aprenderemos a sumar, a multiplicar, a dividir y a restar. Y no solamente eso, también aprenderemos las leyes de los signos para cada una de las operaciones. Vamos a empezar con las operaciones básicas, las más básicas de todas. Suma y resta. La suma y resta es algo que hemos visto prácticamente desde que iniciamos el preescolar. Siempre nos enseñaron a hacer las restas y las sumas de manera vertical. Por ejemplo, voy a borrar eso. Un ejemplo de esto podría ser 5 más 2. ¿Ok? Es de manera vertical. Otro ejemplo puede ser 10 menos 5. ¿Ok? Estas son operaciones muy básicas que nos enseñaron desde la primaria, pero siempre nos acostumbraron a hacerlas de manera vertical. ¿Ok? Normalmente, ya para el nivel medio superior, la mayoría de las sumas ya es de forma horizontal. ¿Por qué? Porque tú te vas a encontrar una serie de suma, una serie de resta o muchos números que se están sumando o restando
Y lo puedes poner verticalmente, pero en la mayoría de los problemas viene horizontalmente. Te puede venir un 5 menos 3, más 2, menos 10, más 5, menos 3. ¿Ok? Y tú tienes que hacer esta suma. Bien, vamos a ir analizando poco a poco cómo realizar este tipo de operaciones para quitar esa costumbre que teníamos de hacerla de manera vertical. Hoy quiero que aprendas a hacerlo de manera horizontal con los tips que yo te voy a dar a continuación. Para ello vamos a analizar primero lo que son las leyes de los signos en suma y resta. Mucha gente de preparatoria, gente que va a hacer el examen de admisión para entrar a la preparatoria, incluso gente preuniversitaria, se equivoca al hacer este tipo de operaciones. Menos 15 más 10, ¿ok? Normalmente la mayoría de las personas asumen que esto es 5, ¿ok? Estás tan acostumbrado a decir, es resta, es 15 menos 10, esto es 5. Sí, estás tan acostumbrado a hacerlo así que no te fijas en todo lo que conlleva esta operación. Como por ejemplo, que el signo negativo está del lado del 15, ¿ok? Y que el signo positivo está del lado del 10, ¿vale? Es decir, que este signo negativo está formando parte del 15 y el 15 es un número mucho más grande que 10, ¿ok? En pocas palabras, lo que tú tienes aquí es un número negativo muy grande que está contra un número positivo más pequeño. Quiero que lo visualices de la siguiente manera. Si eres nuevo en este tipo de operaciones, tal vez te cueste un poco de trabajo, pero si ya tienes experiencia sabrás que esto es menos 5. Para aquellos que no tienen tanta experiencia, les voy a explicar de la siguiente manera. Imagínate que este menos 15 es un número malo y este número más 10 es un número bueno, ¿ok? Si tú en una batalla campal pones a enfrentarte a 15 malos contra 15 buenos, ¿quién crees que vaya a ganar? Independientemente de que sepan o no sepan pelear y de que sea puño limpio, creo que es muy lógico que los que van a ganar van a ser los malos, porque los malos son más. Entonces, como los malos son más que los buenos, tienen que ganar los malos. Es por eso que el resultado es menos 5. ¿Ok? Bien. Entonces, aquí se aplica dos leyes de los signos. Te voy a dejar sin necesidad de escribirte las leyes de los signos, nada más quiero que recuerdes estas tres reglas que yo te voy a dejar. Signos iguales siempre se suman. ¿Okay? Esa es la primera regla. Signos iguales siempre se van a sumar. La segunda regla es que signos diferentes siempre se van a restar. ¿Ok? Y la tercera regla, la última regla, es que ganará el signo, el número más grande. ¿Ok? Bien, vamos a hacer aplicación de estas tres reglas. Vamos a aplicar primero la regla número 1. ¿Ok? Signos iguales siempre se suman. 5 más 3. Ok, ¿cómo sé que son signos iguales? Normalmente cuando tienes un número que no está acompañado de un número negativo, es decir, del menos, más bien en este caso del signo negativo, automáticamente debes de saber que este número es positivo. ¿Ok? Todos los números positivos tienen un más, pero sin embargo no lo colocamos. ¿Ok? Sabemos que está ahí, pero no lo vemos. Eso es algo que tienes que recordar. Entonces, tanto 5 y 3 son positivos. ¿Ok? Prácticamente esto se debe de leer como más 5 más 3. ¿Qué te dice la primera regla? Signos iguales siempre se suman. Lo que vas a hacer aquí es aplicar una suma. Esto te tiene que dar más 8. Porque el signo es igual. ¿Ok? Otro ejemplo. Si ahora imagínate que tienes menos 5 y menos 3. Ambos signos son iguales. ¿Ok? Como los signos son iguales, lo único que vas a hacer es hacer un copy-paste. Es decir, lo vas a copiar. Así como cuando haces esas tareas, esas investigaciones, donde lo único que haces es meterte a la Wikipedia, copiar el texto y después pegarlo en Word, es lo mismo que vas a hacer aquí. Vas a copiar el signo y lo vas a pegar del otro lado de la igualdad, ¿vale? Y vuelves a sumar.
5 y 3 es menos 8. ¿Ok? Se aplicó la misma regla. ¿Por qué? Porque signos iguales siempre se van a estar sumando. ¿Ok? Más ejemplos. Por ejemplo, en este caso lo hemos hecho con dos números. ¿Qué pasa si tengo, no sé, un menos 3, menos 5, menos 8? ¿Esto sigue cumpliendo la regla número 1? Sí. ¿Por qué? Porque en los tres dígitos tienen el mismo signo. Y al tener mismo signo, entonces siempre se van a sumar. Pero recuerda bien el signo. Como son números malos, en este caso es una legión de malos, el resultado debe de ser malo. O la otra cosa, como son puros malos o puros números negativos, voy a hacer copy-paste del signo negativo. Lo voy a pasar del otro lado de la igualdad. Y empiezas a sumar. 5 y 3 son 8 y 8 16. Esto te va a dar como menos 16. Es muy importante el signo, ¿ok? 3, 5 y 8. Recuerda, no es 16, es menos 16 porque estás trabajando con números malos. ¿Qué pasa si tienes 10, más 5, más 3, más 2? A esto ya estamos más acostumbrados. Estamos acostumbrados a trabajar con signos positivos, pero no con signos negativos. Tú cada vez que vas al tianguis y compras verdura, puedes comprar 10 pesos de jitomate, 5 de plátano y así sucesivamente. Sabes que vas a ir sumando las cantidades de lo que cueste cada uno de los productos que tú compres. Sin embargo, tú no vas a la tienda y pides menos 3 pesos de huevo. Eso no hay. Entonces por eso que cuando tienes signos negativos nos confundimos. Pero solamente quiero que recuerdes esto, ¿ok? Aquí ya sabrás que es mucho más sencillo porque todos son positivos. Es una suma. 10 más 5 son 15, más 3 son 18 y 2 son 20. ¿Ok? Esto es un signo positivo. Este es el uso de la primera regla. ¿Ok? De los signos iguales siempre se van a sumar. Segunda regla de las leyes de los signos. Signos diferentes siempre se van a restar. Por ejemplo, tienes un más 4 menos 1. Menos 4 es positivo y menos 1 es negativo. Son números enteros. ¿Qué te dice la segunda regla? Que siempre se van a restar. Es decir, 4 menos 1 te va a dar 3. Positivo. ¿Ok? Bien. Aquí hacemos uso de dos reglas. De la segunda y de la última. Dice, ganará el signo con el número más grande. ¿Quién es más grande? ¿El 4 o el menos 1? Seguramente te darás cuenta que el 4 es mucho más grande que el 1. Entonces, el resultado debe de ser positivo. ¿Qué pasa ahora si tengo menos 5 más 4? Si tú piensas que esto es 1, ya cometiste un error. Olvidaste aplicar la última regla. ¿Ok? Entonces, 1 no es la respuesta. Menos 5 más 4 sí es 1. Para empezar, ¿por qué? Porque se van a restar. ¿Ok? Aplicas la segunda regla. Pero aún te hace falta aplicar la tercera regla que te dice, ganará el signo con el número más grande. En este caso, 5 es más grande que 4, por lo tanto el resultado es negativo, es menos 1. ¿Ok? Vamos a aplicar ahora más profundamente estas tres reglas. Fíjate bien, con una secuencia de números, tanto positivos como negativos. Menos 5, más 3, menos 2, más 4, menos 1. ¿Ok? Aquí muchos jóvenes se pueden confundir. Tal vez tú ya tengas más experiencia y ya hayas hecho esta operación. Pero a los que no tengan tanta experiencia, ¿qué es lo que voy a hacer? Te das cuenta que tienes una cantidad muy grande de números. Tanto números positivos como números negativos. Lo que vas a hacer va a ser lo siguiente. Vas a aplicar la primera regla. Signos iguales siempre se van a sumar. ¿Cómo vas a aplicar esa primera regla si tienes un más, un menos, un menos, un más y un menos? Lo que vas a hacer va a ser ordenar los malos con los malos y ordenar los buenos con los buenos. Es decir, vas a hacer una secuencia donde de un lado vas a poner los malos y del otro lado los buenos. Menos 5, menos 2 y menos 1. Del otro lado vas a poner 3 y 4. ¿Ok? Puedes resolverlo por separado o puedes resolverlo junto, no hay ningún problema. Yo quiero resolverlo por separado para que veas entendiendo mejor esto. Ahora que ya los tienes separados, ya puedes aplicar ahora sí bien la primera regla que te dice que signos iguales siempre se van a sumar. Tienes 3 malos, entonces se suman. Haces copy-paste del signo. 5 y 2 son 7 y 1, 8. Esto es menos 8. Ahora tienes números positivos. 4 y 3 es 7. Ok, ¿qué vas a hacer con estos números? Ahora vas a proceder a restarlos. Menos 8
más 7. ¿Por qué vas a proceder a restarlos? ¿Por qué? Porque la segunda regla te dice que signos diferentes siempre se van a restar. Es menos 8 y 7. ¿Ok? Esto te va a dar 1. Ahora vamos a hacer la aplicación de la tercera regla. Ganará el signo con el número más grande. En este caso el número más grande es 8, por lo tanto esto es menos 1. Entonces, el resultado final de toda esta operación es menos 1. ¿Ok? O también lo puedes hacer paso por paso. Menos 5 más 3, esto es menos 2. ¿Por qué? Porque el 5 es el signo negativo y es mucho más grande que el 3, entonces el signo que se conserva es el negativo. Y menos 2, tienes ahora signos iguales, se van a sumar. Esto te va a dar como, ¿qué cosa? Menos 4. Y menos 4 más 4, fíjate bien, ahora quedó 4 y 4 son iguales, pero con signo diferente. Esto se elimina porque va a dar 0. El único que queda es menos 1. Llegamos al mismo resultado. Bien, para que quede mejor claro lo que acabo de hacer con el 4 y el más 4, vamos a hacer lo siguiente. Fíjate bien, tienes menos 5, más 2, menos 3, más 5. Bien, puedes resolver esa operación. ¿Qué te dije? Que vas a ordenar los negativos y con los negativos y los positivos con los positivos. Pero antes de hacer eso, te invito a que revises todos los números y fíjate cuáles son iguales, pero siempre y cuando tengan el signo diferente. En este caso tienes un menos 5 y más 5. Son números iguales, pero al tener el signo diferente, estos se van a eliminar. ¿Por qué? Porque es 5 menos 5. 5 menos 5, eso es 0. ¿Ok? Entonces se elimina y nada más te quedaría el 2 menos 3. Esto te va a dar menos 1. Bien. Fíjate bien. No es lo mismo tener menos 5 más 5 a tener menos 5 menos 5. Porque mucha gente tiende a decir, menos 5 y 5 se eliminan. No. Acuérdate bien, son signos iguales, entonces aplica la primera regla. Signos iguales siempre se suma. Esto te va a dar menos 10. Más sin en cambio, aquí es menos 5 más 5. Es signos diferentes. Entonces aplica la segunda regla. Y 5 menos 5 es 0. Es por eso que se eliminan los números. Espero que te haya quedado claro esta primera clase. Repasa las leyes de los signos. Invéntate operaciones. Yo te voy a dejar aquí una operación que quiero que la resuelvas, ¿vale? Anótala. Ahí está, es menos 5 más 3 menos 2 más 10 menos 8 más 5 menos 3. ¿Ok? Voy a dejar otra operación. Y quiero que resuelvas estas dos operaciones, ¿vale? En la descripción voy a dejar las respuestas de estas dos operaciones para que tú las rectifiques. No hagas trampa, esto ya queda en ti. Bien, nos vemos hasta la siguiente clase. Hasta luego.